Bien, una vez más bendiciones para todos ustedes, que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bien, entonces seguimos eh, contestando algunas preguntas y grabando estos videos. Quiero enviar un saludo muy especial a los conocidos, amigos, hermanos y a la familia también que están en Venezuela, en Ecuador, en diferentes lugares del mundo que me están acompañando en este trabajo de aprovechar el tiempo, que es lo que realmente estamos haciendo, para llevar una palabra de consuelo, una palabra de aliento para las personas que lo necesitan. Y como estamos con tiempo suficiente, eh, he decidido continuar con este trabajo de llevar alguna palabra para las personas que aprovechan este tiempo libre para investigar y profundizar en algunos temas de índole general y bíblicos también. Tengo una inquietud sobre un tema, una pregunta que me han hecho muchas personas, sobre todo con relación a la situación de Venezuela. Eh, Hay un texto en Daniel, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 20, Daniel 2:20, dice la palabra del Señor así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Y Él es quien cambia los tiempos y las estaciones, quita los reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. Entonces, sobre todo el texto que dice el texto 21, y Él es el que cambia los tiempos y las edades. En otras versiones dice las edades, aquí dice las estaciones, que es la misma palabra de sazones que habla el libro de Hechos, capítulo 1, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús sobre si Él vendría como rey, le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. La palabra sazones quiere decir estaciones, un lapso de tiempo. Eh, entonces aquí, Él es el que cambia los tiempos y las estaciones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, basado en este texto, muchos hoy día justifican la idea de, en el caso de Venezuela, que estamos enfrente de un gobierno que tiene una careta de ser un gobierno democrático, pero todos nosotros sabemos que es un gobierno dictatorial de Nicolás Maduro. Y yo no vengo aquí a hablar de política, solo vengo a esclarecer un texto bíblico que se ha utilizado para quizás conformarse con la idea de que estas personas malvadas y corruptas estén en el poder. Y es Daniel capítulo 2 versículo 21, dice que Él cambia los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Basado en este texto, muchas personas, hasta muchos cristianos, aprueban la idea de que por causa de este texto, Nicolás Maduro y todos los gobiernos dictatoriales del mundo están en el poder. Porque Dios fue que los colocó allí. Y eso dicen ellos. No, Dios fue que colocó a Nicolás Maduro o a Chávez o a esos gobiernos que en estos últimos años infelizmente hemos sufrido. Y es un tema importante porque yo sé que muchas personas, sobre todo los que estamos en el exilio, que estamos dispersos por el mundo, nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Será que, cuándo va a acabar? ¿Será que es voluntad de Dios que ese hombre esté allí? ¿Qué fue lo malo que hicimos? Entonces, bueno, vienen todas esas interrogantes que en fin de todo no tenemos una respuesta concreta, una respuesta así que digamos que es satisfactoria para esa pregunta. Y nosotros que estamos fuera y los que están dentro están sufriendo. Y los que estamos fuera también sufrimos de diferente manera, pero sufrimos el hecho de no poder estar en nuestro país por causa de un gobierno corrupto. Pero, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué pasa con Dios? Si el hambre, la miseria, las muertes, las devastaciones que están en los últimos años eh, afectando nuestro país, y Dios, ¿dónde está? ¿Será que no está viendo eso? Entonces, bueno, la pregunta es esa y el texto es ese. Si, ¿por qué, si la Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes,
¿Es voluntad de Dios o es Dios quien está permitiendo que este señor y estos gobiernos dictatoriales estén amenazando con la vida de muchas personas y devastando nuestro país? Al final es Dios el que permite que ellos estén allí. Entonces nosotros vamos a empezar primero hablando sobre la importancia de este versículo y explicando lo que es el contexto. El contexto es para los que tengo muchas personas que, de hecho, muchos que también no son cristianos que me siguen y de repente puede ser que la hermenéutica bíblica puede un poquito variar, pero el contexto son todos los textos que acompañan y que le dan sentido a ese texto bíblico. Entonces no podemos interpretar un texto solo aislado, tenemos que interpretarlo en el momento histórico que fue dicho para atender a lo que quiso decir el autor en ese momento histórico. Entonces yo tengo que respetar eso, el tiempo que fue dicho, la circunstancia que fue dicho y por qué fue dicho. Ahí, y se hace necesario aclarar que existen muchas verdades, pero que existen verdades circunstanciales y existen verdades trascendentales. Dentro de esas verdades circunstanciales y trascendentales, nosotros vamos a clasificar este texto y después, cuando hayamos definido lo que es eso, usted va a decir si es una palabra que realmente aplica para nuestro tiempo o realmente fue dicha para ese tiempo específico, que es verdad. No estoy diciendo que haya pasado. Una vez hablé sobre las verdades circunstanciales y trascendentales para una persona y me dijo, pero si la palabra del Señor dice que Él no muda, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cómo tú me dices que eso que está dicho ahí no es? No, es porque es lo siguiente. Toda la Biblia es verdad, pero hubo verdades que fueron dichas para un momento específico, pero hoy ya no son verdad. Fueron verdad para ese momento. Y están escritas y registradas en la Biblia, el Espíritu Santo se cuidó de que estuvieran allí, pero que ya no puede ser aplicada. Un ejemplo de una de esas verdades, hay un texto por lo menos en Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 24 al 26, que habla cuando el Señor le está hablando al pueblo de Israel sobre las bendiciones y las maldiciones, y le dice que yo pongo delante de ti el camino de la bendición y de la maldición. Pero dentro de eso, de las bendiciones, que él dice que todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Todo lo que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. Fue dicho para una nación específica, en un tiempo específico, como parte de un contexto de bendiciones, que él viene ampliando las bendiciones en el campo, en la ciudad, económicas, espirituales, es decir, prosperidad si ellos hacían la obediencia, y todo lo que pisara la planta de vuestros pies, porque fue hecho en un contexto de conquista. Israel conquistaba naciones, conquistaba tierras, y todo lo que ellos pisaren, como parte de la herencia que el Señor le estaba prometiendo, iría a ser de ellos. Ahora, hoy yo no puedo pretender, y sin embargo vemos muchas iglesias, personas aplicando esta palabra. Yo he visto personas pisando un carro diciendo, este carro el Señor me lo va a entregar, porque todo lo asocian a lo material, a lo económico, pero la Biblia no enseña eso. Esa verdad fue dicha para ese momento histórico, para una nación específica, en un momento de conquista. Ahora, yo puedo aplicar el principio bíblico en una aplicación secundaria, porque los destinatarios primarios de esa palabra fueron aquellas personas que escucharon esa palabra inicialmente. Entonces yo puedo aplicarla. Para mí en este tiempo, sí entiendo en primer lugar de que los destinatarios primarios fueron dichos, esa palabra fue dicha para unos destinatarios primarios, que no fue dicha para mí, pero que puedo aplicar el principio bíblico. ¿Cuál es el principio bíblico de eso? Que si yo obedezco, el Señor me va a dar conquista en todo lo que yo emprenda. Entonces eso es lo que yo puedo aplicar en este tiempo, pero históricamente ya esa palabra fue dicha para una nación. Entonces eso es una verdad circunstancial. ¿Es verdad? Sí, pero hoy día yo ya no la puedo aplicar, porque la estaría sacando de contexto, la estaría sacando de cultura, la estaría sacando de tiempo, espacio, la estaría tergiversando el principio. ¿Por qué hago aclaración? Porque en el texto que vamos a estudiar y vamos a estudiarlo, yo voy a responder por qué, se va a responder por qué esta inquietud, por qué el Señor no interviene de una buena vez y acaba con esa gente y quita a esas personas. En la Biblia hay evidencias claras de que si el Señor quisiera hacerlo, lo hiciera. Jesús mismo le dijo a los discípulos, si mi reino fuera de este mundo, yo tuviera muchos seguidores y yo pudiera mandar una legión de ángeles a que vinieran a luchar por mí, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué Dios de una vez no hace algo para quitar a esas personas corruptas del poder de Venezuela y darle de una vez la salida a nuestro país? Pareciera como que Dios no se importara con nuestra situación, con el hambre, con la miseria, pero Dios sí se importa. Amado amigo, amado hermano, Dios sí se importa y es necesario que tengamos calma con esto.
Entonces, cuando el Señor dice, cuando esta palabra fue dicha por Daniel en el versículo 21, Daniel dijo, versículo 20, capítulo 2, versículo 20 de Daniel, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. ¿Qué pasa? Dice que en el año segundo del rey Nabucodonosor, un rey impío, él tuvo un sueño que perturbó su espíritu y mandó llamar a todos los magos, astrólogos y los sabios de aquel tiempo y no pudieron darle interpretación, porque las personas esperaban que él contara el sueño y interpretaban. Ahora, este rey no se acordaba del sueño, que él había tenido y aún así los obligó y dijo que si no le interpretaban el sueño, él los iría a matar. Ahora, si dice, si no me dicen el sueño, la sentencia es esta, ciertamente si preparan una respuesta mentirosa, entonces todos van a morir. Ahora, se sabía que había un hombre sabio que vino de la deportación de Babilonia, entre los cuales vino Daniel, que eran principales, que fueron jóvenes, que fueron tomados para que sirvieran en el palacio del rey. Estoy hablando del momento histórico de aquí que es necesario, sé que a veces es un poco tedioso, pero es necesario para saber de dónde viene esa palabra y por qué fue dicha y saber por qué yo puedo o no puedo aplicarla en este tiempo, para que nosotros tengamos tranquilidad con este asunto de nuestra nación y de repente podamos tener un vislumbre. No voy a decir que voy a dar la respuesta a todo lo que está pasando, pero que podamos tener un vislumbre de que algo va a pasar. Entonces dice aquí, y Daniel habló, el versículo 14, entonces Daniel habló con sabio y prudentemente con Arioco, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia que no interpretaron el sueño. Y Daniel le pidió y le dijo al rey que le diera tiempo y que le diera a tener la interpretación. Luego Daniel se fue a su casa e hizo saber el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, jóvenes que vinieron de la deportación y que fueron apartados para servir en el palacio del rey, y que se sabía que en ellos había sabiduría de parte del Señor. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre del Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. ¿Por qué le está diciendo esto? Suyos son la sabiduría y el poder, porque los otros sabios, astrólogos, magos, sabios de aquel tiempo, oraron a sus dioses, pidieron dirección a sus dioses para que les mostrara el sueño y no hubo respuesta de ese sueño. Y entonces Daniel, siendo que él pidió tiempo, él dice, bendito sea el nombre del Señor desde la eternidad a eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Lo que no pudieron hacer los magos, lo que no pudieron hacer los dioses, que los magos creían en el sol, en la luna, en el dios de la fertilidad, es decir, en muchos dioses de esos magos y astrólogos que eran evidentemente de naciones paganas, no servían al rey de reyes y señor de señores. Y entonces él dice, da sabiduría y poder, porque él pudo interpretar. Y él es el que cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo de lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y la luz mora con él. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Está exaltando al Señor porque el Señor le dio sabiduría para entender el sueño que los otros no habían entendido. Él no está diciendo aquí nada de que cada vez que hay una elección en España, por lo menos en Australia, el Señor es el que pone un rey, porque Él es el Dios que manda y Él va a poner un rey, y Él que pone a los reyes, sean impíos, sean lo que sean, Él es el que los pone. No, Él no está diciendo eso aquí. En ese contexto, Él está diciendo que está exaltando al Señor por la sabiduría, más Él dice una cosa que es una verdad, que el Señor tiene poder para quitar reyes y poner reyes, y que da sabiduría a los sabios y a los entendidos. Lo que Él está diciendo aquí no es que el Señor puso a Nicolás Maduro en el poder. Él no está diciendo aquí que Dios permitió que Nicolás Maduro y todas sus secuaces y todos esos corruptos estuvieran en el poder. Eso no fue lo que está diciendo aquí. Este texto que revela una sola palabra se llama soberanía. Soberanía es el poder absoluto que el Señor tiene sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Salmo 24 dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le pertenecen por derecho, porque Él lo creó, y todo lo que hay en el mundo le pertenece al Señor. En ese sentido, le pertenecen a Él porque Él es por derecho de autoría, porque Él lo creó. Aquí está diciendo que
soberanía, que el Señor tiene control sobre todo. En Isaías 45, versículo 7 también dice que solamente hay un Dios en el cielo y que no hay más, y que Él es el que crea la luz y las tinieblas. ¿Qué significa que Él crea la luz y las tinieblas? Él se despacha y se da el vuelto, como decimos los venezolanos. No, lo que está diciendo, eso ahí es un hebraísmo, es una forma como el pueblo judío se entendía, era un dicho popular de aquel tiempo, donde ellos entendían que todo procede de Dios. Y nosotros hoy día también entendemos que todo procede de Dios y que claro que el Señor tiene el poder para intervenir cualquier gobierno del mundo. Nosotros no dudamos de que el Señor puede en un momento por su misericordia y por su gracia, y por eso es que seguimos orando para que Él intervenga y este tiempo ya de prueba acabe. Él puede intervenir un gobierno y acabar con ese gobierno. La Biblia está llena de eso. De hecho, más adelante, en el capítulo 5, nosotros vemos al rey Belsasar, un rey que fue impío también, y él sacó en una celebración con los amigos y los otros reyes, sacó los utensilios que se eran para servirle, sagrados, que eran para servirles en el templo del Señor, y él los trajo para tomar licor y alegrarse con los amigos. Y el Señor intervino, y dice la palabra del Señor que con una mano en la pared dijo que su reino se había acabado, y esa misma noche él murió y fue sustituido. Esa misma noche dice la palabra del Señor que este rey Belsasar, que era un rey impío, también murió y fue sustituido por Darío de Media, que tomó el reino en su lugar. El mismo caso, que es el caso que estamos hablando con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor fue un rey impío, y en Daniel 4:17 nosotros vemos cómo este rey reconoce al final el poderío del Señor. Porque este texto lo que está arrojando que soberanía, que todo procede del Señor. Y nosotros sabemos que Dios en un momento Él puede decir, mira, se acabó el día de Venezuela, de la prueba para Venezuela, se acabó, voy a intervenir. Y puede utilizar a quien sea. De repente nuestras esperanzas están que si los Estados Unidos intervengan o no intervengan, de repente ignoramos muchas cosas que están por detrás de esto, pero yo sé que el Señor tiene control y que en el momento que Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. El capítulo 4, versículo 17 de Daniel. Altis dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Aquí está hablando de una visión que él tuvo, una visión de una estatua donde él veía varios reinos. La interpretación eran varios reinos, cobre, de una estatua que tenía oro en el pecho, estaba hecha de diferentes materiales, y cada una de esas cosas representan unos reinos que eran reinos fuertes, débiles, reinos por lo menos como el reino de Roma, que duró mucho tiempo. Es decir, tiene su interpretación allí. No vamos a entrar en esas profundidades, pero el texto que hemos leído nos habla de cuando el Señor cambió el corazón del rey Nabucodonosor. Es decir, el Señor permitió que él fuera humillado, y cuando la palabra dice que él comió pasto y esas cosas, no, yo pienso que lo que el Señor entró en castigo y utilizó a las demás naciones, porque recuerden que las naciones del Israel de aquel tiempo, las naciones eran Asiria, por lo menos en el capítulo 10, versículo 5 de Isaías, fue utilizada como una vara de furor para castigar a Israel. Babilonia también, Tiro y Sidón fueron utilizados como salsas punzantes, es decir, espinas espinas dolorosas para castigar a la nación de Israel. Esto lo dice en Ezequiel 28:24 también. En Ezequiel 29:6 también dice que fueron utilizados como vara de caña, es decir, de azotar para castigar a la nación de Israel. Entonces, estas naciones tuvieron su castigo, y el Señor utilizó a otras naciones de otros reyes también para castigar a este rey Nabucodonosor, del cual estamos hablando, que él tuvo esa visión, ese sueño, y no había nadie que se lo interpretara, y viene Daniel e interpreta, y Daniel entiende en el versículo 20, dice que Él es el que quita reyes y pone reyes. Nosotros sabemos que el Señor puede intervenir en cualquier momento. Entonces, Daniel 4:17, al final de todo, este rey reconoce el poderío del Señor, y dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes, y el veredicto por la palabra de los santos, para que conozcan a los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y que Él constituye sobre esos reinos a los más humildes de todos los hombres, si Él quisiera. Es decir, este rey grande entendió que todo el poderío venía del Señor. Daniel también dice que el Señor viene el poder y la sabiduría, provenían del Señor.
Es lo que está diciendo. Eso se llama soberanía. El poder que el Señor tiene para intervenir. El Señor ha intervenido en la Biblia. Cuando el Señor intervino el gobierno de Nabucodonosor, el gobierno de Roboán, el gobierno de Jeroboán, que fueron reyes malos. Porque escucha, estos gobiernos impíos que nosotros elegimos a través del voto, porque el gobierno fue dado a los hombres. Recuerde que Israel, y voy a entrar un poquito aquí a explicar, Israel pasó de la teocracia a la monarquía. En esa transición ellos quisieron ser gobernados por los hombres. Ellos ya no quisieron ser más gobernados por Dios y pasaron a ser gobernados por los hombres. Y le dijeron allá a Samuel, le dijo al Señor, Señor, me han rechazado. ¿Y qué le dijo el Señor? No, Señor, no, Samuel, no te preocupes, ellos no te han rechazado a ti, ellos me han rechazado a mí. Entonces, bueno, dales un rey y ellos pidieron ¿cómo? Queremos un rey como las demás naciones. Ellos quisieron un rey que fuera gobernado como las naciones que estaban alrededor, los amorreos, los fereceos, los eteos y toda esa gente. Entonces, nosotros vemos que estos gobiernos impíos que nosotros elegimos a través del voto, y que no es que Dios va, cada vez que hay elección en un país, el Señor pone ese presidente. No es así que funciona. El hecho de que el Señor tenga la soberanía, hay un paréntesis ahora, el Señor en su primera venida vino a salvar a la humanidad en una misión salvífica de salvar al mundo y entregar su vida y enseñar el reino del Señor y establecer un reino basado en orden, justicia, amor y misericordia. El Señor vino a enseñar el reino. Por eso usted ve que constantemente el Señor usa esta palabra, porque el reino de los cielos es semejante a, porque el reino de los cielos es semejante a. Él vino a eso, a salvar al mundo. Y las gentes no entendieron, esperaban un rey humano que los liberara del yugo de los romanos. Y los mismos discípulos también esperaban un hombre que viniera sacando espada y que los liberara de pagar impuestos a los romanos y de la esclavitud. Pero el Señor dijo, no es mi tiempo. Si mi reino fuera de este mundo, yo tuviera seguidores y pelearan por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Y en muchas oportunidades que Jesús vino a reinar, que quisieron hacer rey a Jesús, Él se fue, se iba de medio de ellos, porque Él no vino a eso en la primera venida. Luego, en su segunda venida, Él va a venir a establecer juicio y a reinar para que se cumpla lo dicho, por ejemplo, en el Salmo 2, que habla del reinado justo del Mesías, que iba a reinar para siempre. Eso lo estamos esperando. Por los momentos estamos viviendo la parte del reino que es el reino espiritual, de establecer el gobierno del Señor en los corazones a través de la metanoia, que es cambio de mentalidad, a través de la implantación de una palabra de verdad llamada buenas noticias, evangelio del Señor. Por los momentos estamos en esa primera fase del reino, que es la fase espiritual. Establecer un gobierno espiritual en los corazones, en los hogares, en los matrimonios, en las familias. Esa es la misión. Y luego el Señor va a reinar, claro que sí, políticamente. Y reinaremos con Él también, con una Israel restaurada. Todas esas cosas van a acontecer. Hay un panorama profético para eso y todo se está encaminando a que eso va a acontecer. Pero estos reinados que los hombres elegimos, que somos nosotros los que ponemos a esa gente ahí. Infelizmente, yo no voté por Nicolás Maduro. Pero infelizmente somos nosotros. Y en esta oleada de este gobierno hubo la participación de muchas iglesias evangélicas para colocar a estas personas allí. Y hoy día es lamentable una persona congeniar o participar de este tipo de situaciones y defendiendo este gobierno que ha traído una inmigración en masa, que ha traído hambre, miseria, destrucción como nunca antes nuestro país había vivido, porque yo no soy tan viejo. Pero hay personas que hablan que esto que está pasando en Venezuela no tiene precedente y nosotros necesitamos la intervención del Señor. Y seguimos orando porque nosotros esperamos en Él, pero esto va a durar el tiempo que tenga que durar, porque esto no es culpa del Señor. No fue Dios que puso a Nicolás Maduro, fuimos nosotros o las personas, pues los venezolanos con el voto, que nos dejamos engañar. Ponemos personas impías en el poder y después nos estamos quejando. Estos reyes que el Señor quitó por su impiedad, porque se inclinaron a la idolatría, porque desafiaban a Dios constantemente, porque eran inclinados a la idolatría. Son gobiernos crueles, gobiernos que carecen de principios de vida. Estos gobiernos, amados, tienen una misma característica y se disfrazan de bondad. Y el Señor intervino muchos reinados de estos. Nabucodonosor, Belsasar que hablamos, Jeroboam, Roboam, Manasés, Amón, eran reyes impíos, reyes que fueron terribles. Y el Señor intervino en muchos de estos. Daniel 4:17 nos muestra esto, Segunda de Reyes 24,
del versículo 3 en adelante también nos muestra esto, cuando el Señor intervino en el reinado de Amón, que reinó sobre Jerusalén durante 2 años. Fue un rey impío, que nunca se humilló y siempre fue un idólatra y un asesino. Y él, gracias al Señor, el Señor intervino y él fue muerto y fue sustituido por Josías. Josías, un rey, desde los 8 años empezó a reinar, y este rey hizo unas reformas políticas y religiosas en Israel como nunca. Cuando estaban en las reformas, empezaron a restaurar el culto al Señor, un culto verdadero. Quitaron los lugares altos. ¿Qué eran lugares altos? En las montañas generalmente se hace idolatría, como hoy día en Venezuela se hace y en muchos países. Se van a las montañas a hacer idolatría. Esos lugares altos fueron derribados por él. Cuando él leyó el libro de la ley, rasgó sus vestidos y entendió que habían pecado. Si las naciones, los presidentes, los líderes, primeramente los líderes espirituales de la iglesia, fueran y entendiéramos eso y nos humilláramos verdaderamente, no una humillación llevada por el dolor y por la miseria que estamos viviendo, no, sino una humillación en reconocimiento verdadero al poderío del Señor, nuestras vidas fueran diferentes, como pasó con Josías. Josías hizo unas reformas importantísimas, pero Israel no quiso más ser gobernado. Entonces, esta palabra de Daniel no quiso ser más gobernada por Dios. Esta palabra de Daniel que dice que él quita los reyes y pone reyes, no está diciendo que cada vez que hay una elección en un país el Señor es el que pone, porque entonces tendríamos que aceptar que el Señor fue el que puso a Nicolás Maduro, y eso no se corresponde con la naturaleza del Señor. El Señor jamás, Dios jamás estaría de acuerdo con esto. ¿Y por qué Dios no hace algo? Porque el tiempo de que nosotros pensemos y reflexionemos de quién colocamos nosotros en el poder es un tiempo para nosotros aprender. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar de que podemos elegir gobiernos que si de repente no van a ser, no estamos hablando de poner evangélicos en el poder, no estamos hablando de eso, ni mandar evangélicos a la Asamblea Legislativa, no estamos hablando de eso, porque infelizmente en Venezuela los peores gobiernos han sido de los que se han llamado evangélicos, e infelizmente han sido los más corruptos. Y lo digo con dolor porque yo soy evangélico también, lo digo con vergüenza. Pero no se trata de eso, se trata de establecer personas que tengan principios de vida, que tengan principios, que sepan gobernar un país. Y nosotros sabemos, pero las personas se inclinan más por lo malo. Personas que aceptan la homosexualidad, personas que aceptan el aborto, personas que tienen una agenda LGBT, personas que no tienen principios de vida. Los colocamos y después nos quejamos y decimos: Dios, ¿dónde estás tú? Dios está en el lugar donde tú lo colocaste. Lo sacaste fuera de las escuelas, lo sacaste de los diferentes lugares, de los ambientes. Y Dios, la Biblia dice que el Señor mira al altivo, lo mira de lejos. Pero no es porque Dios se mueva, Dios es inconmovible. Dios está en el mismo lugar. Pero Dios está aquí y el altivo por su conducta se va alejando del Señor. Por eso Dios lo mira de lejos. No es porque Dios se mueve. Dios no se mueve, Dios es el mismo. Entonces, la nación de Israel quiso pasar de la teocracia a la monarquía y dijeron a Samuel: Samuel, elígenos un rey. Entonces, ellos quisieron ser gobernados ahora por los hombres, por un rey. Cuando Daniel dijo esto, el Señor tenía soberanía, sí, y tiene soberanía todavía. Nosotros no podemos decir que esa palabra no puede usarse en este tiempo, ni que Dios no tenga el poder para decir: ya se acabó el tiempo. Yo creo que hay un tiempo determinado para esta gente. Que uno se desespera, yo me desespero, yo digo: ¿hasta cuándo? Quiero volver a mi país, quiero volver a mi nación, a la nación que nosotros conocimos, la Venezuela maravillosa y linda, de la que nosotros salimos infelizmente por causa de este gobierno y nos desesperamos. Pero infelizmente fuimos nosotros que colocamos a esta gente allí. Ahora solo tenemos que clamar al Señor por misericordia. Entonces, cuando fue dicha esta palabra, no es que Dios propiamente pone los reyes y los quita. No, yo voy a poner fulano de tal porque a mí me parece. Porque Dios no estaría de acuerdo con semejantes barbaridades de esta gente. Ya sabemos que la soberanía de Dios también puede intervenir en cualquier momento. Sabemos que el Señor puede hacerlo, Él es el dueño de todo. Pero hay un tiempo determinado para eso. ¿Y cuál es el tiempo determinado? ¿Y quién tiene la culpa? Dios. Dios no tiene la culpa de eso, no. Somos nosotros que fuimos que colocamos a estas personas. Cuando vayamos a colocar a alguien, pensemos bien sobre quién nosotros vamos a votar y a quién le vamos a dar el poder de gobernar. El Señor creó al hombre y le dijo: gobiernen la tierra, sojúzguenla, quiere decir gobernar. Entonces somos nosotros los responsables. No le echemos la culpa a Dios de esto. Que estamos pasando momentos difíciles, sí, horrible. Ha sido difícil estar fuera del país, ha sido difícil nosotros poder tener que asumir situaciones que nunca antes, que eran sin precedentes. Pero esta verdad nos fue dicha para
no fue dicha, fue dicha para este tiempo. Dice que Él pone reyes y quita reyes, es una verdad circunstancial. Ahora el Señor sigue siendo el mismo de ayer y Él lo puede hacer. Pero esta palabra fue dicha cuando el Señor ponía y quitaba a sus reyes de la nación de Israel. Cuando Israel pasó de la teocracia a la monarquía, ya el Señor le dijo, asuman las consecuencias. Los reyes que ustedes pongan los van a esclavizar. Los reyes que ustedes pongan los van a esclavizar. Ustedes van a tener que pagar impuestos. Y ellos dijeron, no importa, queremos rey como las demás naciones. Ahora, ¿por qué Nicolás Maduro sigue en el poder? Nosotros fuimos los que lo colocamos allí y no sabemos ahora cómo librarnos de ello. Colocamos gobernantes impíos y le echamos la culpa a Dios. Dios no tiene culpa de eso. Cuando estábamos emocionados, muchos de nosotros, para votar por estos gobiernos, no pensamos en nada de eso. Porque de repente las personas que apoyan la agenda de homosexualidad de esta ideología de género, les importa más eso, entonces votaron por ellos por eso. Es decir, hay muchos intereses por detrás de todo esto. Y nosotros, después que colocamos estos gobiernos, culpamos a Dios. Dios no es el culpable de eso, amado amigo y amado hermano. Pero sabemos que el Señor puede hacerlo en cualquier momento. Confía en Él. Vamos a orar, vamos a seguir confiando en Él. Yo todavía oro, Señor, quiero volver a mi país, quiero volver a mi Venezuela. Y pronto el Señor nos va a dar la victoria. ¿Cuánto tiempo será? No lo sabemos. Pero sí te puedo decir una cosa. Confía en el Señor. A los que están afuera, los que estamos afuera, confiemos en el Señor. Esto va a acabar. Esto va a acabar porque esto tiene un tiempo determinado. Y el Señor va a producir y va a hacer lo que Él tenga que hacer para darnos la libertad de estos gobiernos corruptos. No solamente a nosotros, sino a muchos otros países que están bajo el esquema de estos gobiernos corruptos. El Señor tiene el control. Él es soberano, pero no fue culpa de Él lo que pasó con Venezuela. Vamos a analizar bien y vamos a ver a quiénes colocamos en el poder. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos siga ayudando y nuestro clamor es para que esto cambie en breve. En el nombre del Señor Jesús, muchas bendiciones para ti.